La parada de descanso a las afueras de Dayton, Ohio, estaba casi vacía a las 2 de la tarde de un martes. Yo estaba sentado en mi Honda Civic del año 2008. El asiento del conductor estaba reclinado hasta donde podía, que no era lo suficiente para que un hombre de 1,80 m pudiera dormir cómodamente. Eso lo había aprendido meses atrás. La lata de frijoles fríos que tenía en la mano era de marca genérica, abollada, comprada en la sección de descuentos de Dollar General. Desayuno y almuerzo combinados. Mi teléfono vibró sobre el tablero. Casi no contesté. En estos días, normalmente eran cobradores o llamadas automáticas sobre garantías extendidas para un coche que apenas funcionaba. Pero algo me hizo responder. Tal vez era el aburrimiento. Tal vez ese último vestigio de esperanza que se niega a morir incluso cuando todo lo demás ya lo ha hecho. Hola. Mi voz salió áspera. No había hablado con nadie en 3 días. Señor Thomas Ulbrook. La voz de la mujer era profesional, firme, del tipo que no deja espacio a dudas. Sí, soy yo. Habla Denise Calderón, de la Oficina de Registros del Condado de Fairbanks, en Alaska. Llamo respecto a su propiedad en el lote 78B451, en el distrito de North Slope. Me reí, un sonido amargo que me raspó la garganta. Señora, creo que se equivoca de persona. Yo no tengo ninguna propiedad. Ni siquiera poseo el coche en el que estoy sentado. Técnicamente es del banco, solo están tardando en recuperarlo. Señor, nuestros registros indican que usted es propietario de 340 acres aquí desde 1998. Las heredó tras la muerte de Virgil Ulbrook. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El nombre me golpeó como agua helada. El tío Virgil, el hermano mayor de mi padre, un hombre al que había visto exactamente una vez cuando tenía 7 años. Llegó a casa manejando una camioneta que se sostenía gracias al óxido y a la pura determinación. Se quedó 2 días y luego desapareció de nuevo rumbo a Alaska. Lo recordaba alto y callado, con manos como cuero y ojos que parecían no quedarse quietos en ningún sitio por mucho tiempo. Señor Ulbrook, debo informarle que actualmente debe $47,000 en impuestos atrasados sobre esa propiedad. Si no se pagan antes del viernes, se subastará al público. $47,000. Miré los $17 en mi cartera, extendidos en el asiento del pasajero junto a un rollo de papel higiénico que había tomado del baño de una gasolinera. Bien podría haberme pedido 47 millones. Hubo una pausa al otro lado. Papeles moviéndose. Después, la voz de Denise volvió distinta, más baja, más urgente. Señor Ulbrook, ¿está al tanto de que Proto Oil Corporation ha intentado contactarlo durante los últimos 3 años? Nunca he oído de ellos. ¿Y qué hay de Northern Reserve Energy o Apex Petroleum? Señora, llevo 6 meses viviendo en mi coche. Nadie ha intentado contactarme por nada que no sean cuentas vencidas. Señor, estas compañías han estado buscándole por los derechos minerales de la tierra de su tío. Han contratado investigadores privados. Han enviado cartas certificadas a 17 direcciones distintas. Mi mano empezó a temblar alrededor del teléfono. ¿Por qué querrían las petroleras un pedazo de tierra congelada en Alaska? Señor Ulbrook, los estudios geológicos completados hace 3 años indican depósitos significativos de petróleo bajo su propiedad. Solo los derechos minerales están valuados actualmente entre 18 y 20 millones. Estimación conservadora. La lata de frijoles se me resbaló de la mano. Cayó al tapete con un golpe sordo. La salsa salpicó mi último par de zapatos limpios. No podía moverme. No podía respirar. Ni siquiera podía parpadear. Señor Ulbrook, ¿sigue allí? El mundo se volvió silencio, excepto por el latido de la sangre en mis oídos. 20 millones. Ese número no tenía sentido. Nada tenía sentido. 6 meses atrás, mi exesposa Melody y su novio se habían quedado con todo lo que me tomó 22 años construir.
Mi empresa de plomería, mi casa, mis camionetas, mi dignidad. 4.2 millones en activos, desaparecidos con la firma de un juez y la risa de mi exesposa. Disfruta la pobreza, me dijo afuera del juzgado, del brazo de Brent Cosgrove, el abogado de divorcio que había orquestado mi destrucción total. Tal vez te enseñe lo que es el trabajo de verdad. Y ahora, una desconocida al teléfono me decía que había sido rico todo este tiempo, sentado sobre una fortuna mientras comía en bancos de alimentos y me bañaba en paradas de camiones. Tiene que ser un error, conseguí decir finalmente. No hay error, señor Ulbrook, pero necesito que entienda algo. Si no paga los $47.000 de impuestos atrasados antes de las 5 de la tarde, hora de Alaska, este viernes, lo perderá todo. La propiedad se subastará, probablemente a una de estas petroleras, por una fracción de su valor. Tiene 72 horas. ¿72 horas? Miré mi reflejo en el retrovisor. 49 años, el cabello más gris que castaño, el rostro hundido por meses de una sola comida al día, usando una camiseta de Goodwill con el nombre de otra persona en la etiqueta. Parecía un hombre que lo había perdido todo, porque lo había perdido todo. Pero, al parecer, también era un hombre dueño de 340 acres de tierra petrolífera en Alaska. ¿Qué hacía mi tío en ese lugar? Le pregunté a Denise. Según nuestros registros, nada. Vivió en una casa rodante en la esquina sureste de la propiedad desde 1973 hasta su muerte en 1998. Nunca la desarrolló, nunca la vendió, ni siquiera la alquiló. Solo pagó los impuestos cada año hasta que falleció. Después de eso, los avisos se enviaron a usted, pero parece que nunca los recibió. Pensé en 1998. Yo tenía 23 años. Acababa de fundar Ulbrook Plumbing Services con una sola camioneta y más ambición que sensatez. El correo se redirigía, se perdía, se acumulaba en el caos de construir un negocio y formar una familia. Algún aviso legal sobre un pedazo de tundra sin valor en Alaska no habría parecido importante. Denise, necesito que entienda algo. Tengo $17 en total, 17. No puedo pagar 47.000 para el viernes. No puedo pagarlos el próximo viernes ni el próximo año. Entonces necesita encontrar a alguien que pueda, señor Ulbrook, porque a las 5:01 de la tarde del viernes, hora de Alaska, usted pasa de tener potencialmente 20 millones a no tener nada otra vez. Esa palabra volvió a quedar suspendida entre nosotros. Como si ella conociera mi historia. Como si entendiera lo que significa perderlo todo 2 veces. ¿Puede enviarme documentación? ¿Pruebas de todo esto? Estoy enviando todo al correo que tenemos registrado. thomas.ulbrook@gmail. Sí, es correcto. Lo único que había logrado conservar, una cuenta de correo gratuita. Señor Ulbrook, ¿puedo hablarle con franqueza? Adelante. Llevo 15 años trabajando en esta oficina. Nunca he hecho una llamada como esta. Normalmente solo enviamos avisos rutinarios sobre parcelas pequeñas, quizá de unos cuantos miles. Pero la tierra de su tío, con esos derechos minerales y 3 grandes petroleras rondando como tiburones, esto es dinero que cambia la vida. Encuentre la forma de pagar esos impuestos. Ruegue, pida prestado, venda su sangre si es necesario, porque oportunidades así no ocurren 2 veces. Se equivocaba en esa última parte. Esta sí era mi segunda oportunidad. La primera había sido construir mi empresa desde cero hasta convertirla en un imperio. Pero aquel imperio estaba construido sobre la confianza depositada en la persona equivocada y había colapsado en 8 meses de procesos legales. Esto era distinto. Esto era el tío Virgil, un hombre que casi no conocí, extendiendo una mano desde la tumba con un billete ganador que había guardado durante 25 años. Gracias, Denise. Lo digo en serio. Buena suerte, señor Ulbrook. La va a necesitar. La llamada terminó. Me quedé sentado en el silencio de mi coche, rodeado por todo lo que poseía. 2 mudas de ropa, un saco de dormir, una estufa de campamento que no funcionaba y $17. Afuera,
Personas normales con vidas normales pasaban en sus coches camino a hogares normales. No tenían idea de que el hombre con aspecto de indigente en el Civic destartalado acababa de recibir la noticia de que valía 20 millones. Si lograba encontrar 47.000 en 3 días. Recogí la lata de frijoles del suelo, limpié la salsa con una servilleta de gasolinera y di un bocado. Sabían igual que 5 minutos antes de convertirme en millonario, porque eso era yo ahora, técnicamente, un millonario que no podía pagar una comida caliente. La ironía era tan perfecta que dolía. Melody y Brent me habían destruido para quedarse con 4 millones. Mientras celebraban su victoria, yo había estado sentado sobre 20 millones todo ese tiempo, escondidos bajo el permafrost de Alaska y décadas de impuestos sin pagar. Pensé en el tío Virgil, ese hombre silencioso de manos curtidas. ¿Lo habría sabido? ¿Había dejado deliberadamente esa tierra intacta, esperando el momento adecuado? ¿O era simplemente suerte cósmica, la forma del universo de equilibrar la balanza? No importaba. Lo que importaba eran $47.000 y 72 horas. Encendí el Civic, el motor tosiendo antes de arrancar, y abrí el correo de Denise en mi teléfono. Todos los documentos estaban allí. Pruebas legales de que Thomas James Ulbrook era dueño de 340 acres en Alaska, estudios geológicos mostrando depósitos de petróleo, cartas de compañías petroleras con ofertas que me hicieron lagrimear. 20 millones. Pero primero, 47.000. Deslicé por mis contactos. La mayoría se habían ido, borrados o bloqueados después del divorcio, cuando no podía soportar la vergüenza de contar lo que había pasado. Pero había un número que nunca borré, que nunca podría borrar, por más que mi orgullo me lo pidiera. Mi hermano Dale, en Michigan, el exitoso, el dentista con la familia perfecta en la casa del lago, el que me había advertido sobre Melody desde el principio. Mi dedo flotó sobre su nombre. 3 días para salvar 20 millones. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirme. Hice la llamada que cambiaría todo. 22 años antes de esa llamada telefónica, había fundado Ulbrook Plumbing Services con $800, una camioneta usada que quemaba aceite y una caja de herramientas que mi padre me dejó cuando murió. Yo tenía 27 años, llevaba 2 años casado con Melody y estaba decidido a construir algo que perdurara. El primer año casi me mata. Trabajaba 7 días a la semana, aceptaba cualquier trabajo que pagara, destapar inodoros a las 2 de la madrugada, reemplazar calentadores de agua, achicar sótanos inundados mientras seguían entrando más litros, reparar tuberías reventadas en los inviernos helados de Ohio. Melody trabajaba como higienista dental entonces, aportando un ingreso estable mientras yo construía nuestro futuro, servicio a servicio. «Hueles a alcantarilla», decía cuando yo llegaba a casa pasada la medianoche. Pero lo decía mientras calentaba la cena que había mantenido tibia. En aquel entonces, eso sonaba a amor. Para el 5.º año, tenía 3 empleados. Para el 10º, tenía 12. Ulbrook Plumbing Services se convirtió en el nombre de confianza para los negocios de Columbus. Teníamos contratos con edificios de oficinas, restaurantes, 2 centros comerciales y el hospital regional. Compré nuestra primera casa cuando las gemelas, Amber y Brooke, tenían 5 años. Una casa de verdad, con jardín y columpio, no el apartamento diminuto donde habíamos empezado. El negocio creció hasta valer 2.8 millones, no porque yo fuera un genio, sino porque respondía a cada llamada, cumplía cada contrato y trataba cada tubería atascada como si importara. La casa en Upper Arlington valía $850.000, decorada exactamente como Melody quería. Ella había dejado de trabajar cuando las niñas empezaron la escuela. Dijo que quería enfocarse en ser madre. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué habría de hacerlo? Estábamos construyendo una vida juntos. Nuestros días tenían ritmo. Yo salía a las 5 de la mañana, besaba a Melody mientras dormía y me iba al taller. Ella preparaba a las niñas para la escuela, manejaba la casa, organizaba nuestro calendario social. Se unió al club de campo, empezó a jugar tenis, hizo amistad con otras esposas cuyos maridos tenían negocios. Yo me alegraba de verla feliz.
Todos esos madrugones y noches largas tenían sentido porque mi familia prosperaba. Las gemelas eran inteligentes como su madre, ambiciosas como yo. Amber quería ser médica. Brooke se interesaba por la ingeniería. Ahorrábamos para su universidad desde el día en que nacieron. La Universidad Estatal de Ohio para ambas. Sin préstamos estudiantiles, sin estrés financiero. Ese era el sueño por el que trabajaba. Melody inició su club de lectura de los jueves cuando las niñas estaban en la preparatoria. Solo nosotras, chicas, discutiendo literatura, decía. No te interesaría, Tom. Demasiadas emociones. Tenía razón. Yo prefería planos a discusiones de libros. Después vinieron los seminarios legales. Dijo que quería entender mejor los negocios para ayudarme más. Me conmovió. Después de 20 años de matrimonio, todavía quería involucrarse más en mi trabajo. Deberíamos actualizar nuestro plan patrimonial, sugirió Melody una noche durante la cena. El negocio vale mucho ahora. Necesitamos proteger el futuro de las niñas. Encontró a un abogado, Brent Cosgrove, a través de su club de tenis. Muy recomendado. Harvard Lab, especializado en estructuras empresariales y protección de activos. Su oficina tenía sillas de cuero y estantes de madera oscura llenos de libros legales que parecían jamás haber sido abiertos. Tom, amigo, has construido algo impresionante, dijo Brent durante nuestra primera reunión. Tenía esa confianza fácil de quienes nunca han tenido tierra bajo las uñas. Vamos a asegurarnos de que sea a prueba de balas, legalmente hablando. Los documentos que preparó eran gruesos, llenos de lenguaje que no entendía. Estructuras de fideicomisos, transferencias de activos, refugios fiscales. Melody ya lo había leído todo. Tenía notas adhesivas indicando dónde debía firmar. Es solo papeleo, cariño, dijo cuando dudé. Brent me explicó todo. Esto nos protege si algún día alguien demanda al negocio. Mantiene nuestros bienes personales separados. Firmé. Claro que firmé. Era mi esposa de 22 años, la madre de mis hijas, la mujer que había comido fideos instantáneos conmigo en un apartamento lleno de cucarachas mientras perseguía mi sueño. ¿Por qué no habría de confiar en ella? Brent se volvió una presencia habitual. Pasaba por la casa a dejar documentos. Fue a nuestra barbacoa del 4 de julio, llevó vino caro y elogió mi parrillada. Se reía de mis chistes, preguntaba por el negocio, actuaba como si fuéramos amigos. Deberías enseñar un curso de negocios, Tom, dijo en mi patio trasero bebiendo mi cerveza. De la nada a millones. Ese es el sueño americano. En realidad, me caía bien. Esa sería la parte que más dolería después. Me agradaba el hombre que, en secreto, estaba desmantelando mi vida documento por documento. El último día normal fue un lunes de marzo. Besé a Melody, fui a trabajar, resolví problemas, regresé a una casa que olía a estofado. Vimos televisión juntos, hablamos de las solicitudes de posgrado de Amber y nos fuimos a dormir a las 10 de la noche, como lo habíamos hecho miles de veces. El martes por la mañana, Russell, mi capataz, me recibió en la puerta del taller. Su expresión me dijo que algo iba mal incluso antes de que me entregara el sobre. Un tipo con pinta de abogado dijo que te diera esto de inmediato. Que era urgente. Dentro estaba el final de todo lo que había construido. Pero allí de pie, con mis botas de trabajo y mi uniforme manchado, sosteniendo papeles que me acusaban de crímenes contra el matrimonio que más había valorado en mi vida, todavía no comprendía lo que realmente estaba ocurriendo. Pensé que era un error, algo que podría solucionarse con una conversación y la verdad. Me equivocaba. Los documentos de divorcio eran 63 páginas de mentiras envueltas en lenguaje legal, abuso emocional, manipulación financiera, bienes ocultos, negligencia doméstica. Cada acusación estaba cuidadosamente diseñada para destruir no solo mi matrimonio, sino mi reputación. Mis manos temblaban mientras leía términos que jamás había pronunciado, incidentes que nunca ocurrieron, una versión de mí que existía solo en aquellas páginas mecanografiadas.
Conduje directamente a casa, rompiendo todos los límites de velocidad. La casa estaba silenciosa cuando irrumpí por la puerta. Demasiado silenciosa. Entonces los vi en la cocina. Melody estaba sentada en nuestra mesa de desayuno, la misma donde nuestras hijas habían comido cereal durante 18 años. Brent Cosgrove estaba a su lado, su mano sobre la de ella, su anillo de bodas atrapando la luz de la mañana. «Hola, Tom», dijo Melody con calma, como si yo acabara de llegar de un día normal de trabajo. «¿Qué es esto?» Levanté los documentos. «El fin de fingir», respondió. «Siéntate. Deberíamos hablar de esto como adultos». Permanecí de pie. «¿Cuánto tiempo?» Brent empezó a hablar, pero lo interrumpí. «Con usted no estoy hablando». «¿Cuánto tiempo, Melody?» 18 meses, dijo, levantando la barbilla con algo parecido al orgullo. Brent me ayudó a entender lo que realmente valgo, lo que merezco. Nuestras hijas lo saben. Se lo dijimos la semana pasada. Lo entienden. Ven cómo priorizaste el trabajo por encima de la familia durante 20 años. Ese fue el primer cuchillo. Las gemelas, mis razones para todo, lo habían sabido durante una semana mientras yo seguía trabajando, planificando su futuro, completamente ajeno a la verdad. «Lárguese de mi casa», le dije a Brent. «En realidad», contestó él, poniéndose de pie lentamente, «es la casa de Melody. Lo ha sido durante 6 meses. Tú firmaste los papeles, ¿recuerdas? Protección de activos. El segundo cuchillo. Aquellos documentos que yo había firmado sin leer, confiando en las notas adhesivas de mi esposa y en sus palabras tranquilizadoras. Había firmado la cesión de mi propio hogar. «El negocio es mío», dije. «El 51% pertenece a Melody», respondió Brent, sacando su teléfono para mostrarme documentos. «La convertiste en propietaria mayoritaria el año pasado. Para propósitos fiscales, dijiste. Tu firma está ahí mismo». El tercer cuchillo, y el más profundo. Mi negocio, construido desde cero, ya no era mío. «Planeaste esto», le dije a Melody. «Cada documento, cada firma, lo planeaste todo». «Planeé mi libertad», corrigió ella. 22 años viéndote llegar a casa sucio, fingiendo estar orgullosa de ti, fingiendo que tu pequeño imperio de plomería significaba algo. ¿Sabes cómo te llaman las mujeres del club? Tom, el hombre del inodoro. Y yo tenía que sonreír y defenderte. Yo construí todo para nosotros. Para ti y para las niñas. Lo construiste para tu ego, soltó ella, jugando al empresario exitoso cuando en realidad solo eres un conserje glorificado. Brent me mostró lo que es el éxito real. Miré a Brent y esta vez lo vi de verdad. Su traje costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su reloj era un Rolex. Su sonrisa era la mueca satisfecha de un hombre que ya se sabe ganador. «Usted es su abogado», dije. «Esto es mala praxis, un conflicto de intereses». «Soy su abogado para el proceso de divorcio», respondió con cautela. «Nuestra relación personal es aparte. Hemos sido muy cuidadosos con la documentación. Todo resistirá en la corte». Ese mismo día contraté a Lawrence Padet, un abogado decente recomendado por mi contador. Lawrence revisó todo y su rostro palideció. «Tom, estos documentos que firmaste son irrompibles. Transferiste la mayoría de la propiedad de todo a Melody durante los últimos 2 años. No sabía lo que firmaba. Eso no es una defensa legal. Eres un empresario exitoso. Ningún juez creerá que firmaste documentos sin entenderlos. El proceso de divorcio duró 8 meses. Cada audiencia fue una clase magistral de destrucción legal. El abogado de Melody, no Brent oficialmente, sino su socio en la firma, me presentó como un tirano que había ocultado bienes, manipulado finanzas y aterrorizado emocionalmente a su familia. Incluyeron a un contador forense que encontró supuestas discrepancias en los libros del negocio. Dinero que supuestamente había desaparecido. Por supuesto, todo era fabricado,
pero en papel parecía legítimo. 3 de mis propios empleados testificaron que Melody era la verdadera mente detrás del éxito del negocio. Russell me confesó después que les prometieron puestos en empresas competidoras si cooperaban. La jueza, Patricia Thornton, parecía tener la decisión tomada antes de que yo dijera una sola palabra. Supe más tarde que la firma de Brent había contribuido $30,000 a su campaña de reelección. Amber y Brooke no respondían mis llamadas. Melody les había mostrado pruebas de supuestas infidelidades que nunca ocurrieron, tarjetas de crédito secretas que no existían. Les hizo creer que los fondos universitarios, que yo había protegido en cuentas separadas, eran en realidad dinero que le había robado a su madre. El fallo final llegó en noviembre. Melody recibió el negocio, la casa, todas las cuentas de inversión, todo excepto mi camioneta personal y $30,000. La jueza lo llamó distribución equitativa basada en el patrón del demandado de abuso financiero. Me quedé allí, en la sala del tribunal, escuchando cómo entregaban mi vida entera a una mujer que ahora me miraba con desprecio absoluto y a su novio, el arquitecto de todo ese robo. Afuera del juzgado me estaban esperando. «Debiste tratarme mejor», dijo Melody en voz alta, lo suficiente para que lo escucharan los transeúntes. «Todos esos años haciéndote pasar por importante mientras yo sufría en silencio». «¿Sufrías?» No pude evitar reír. En una casa de $850,000 con membresía en el club de campo. Brent dio un paso al frente. «Se acabó, amigo. Acéptalo. Disfruta la pobreza. Tal vez te enseñe humildad». Melody rió entonces, un sonido que nunca había escuchado en 24 años de matrimonio. «Tiene razón, Tom. La pobreza te queda mejor. Siempre fuiste solo un plomero glorificado con delirios de grandeza». Se marcharon juntos hacia el Mercedes de Brent, mientras yo me quedaba con nada más que las llaves de una camioneta de 10 años y la certeza de haber sido destruido por las 2 personas en quienes más confié. El negocio que me tomó 22 años levantar había desaparecido. La casa donde mis hijas crecieron había desaparecido. 4.2 millones en activos habían sido transferidos a mi exesposa mediante documentos que yo mismo firmé, creyendo que su amor era real. Esa noche dormí en mi camioneta, en el estacionamiento de un Walmart, la primera de muchas noches. La camioneta duró 3 semanas antes de que el encargado de recuperación la encontrara. Observé desde el otro extremo del estacionamiento cómo la cargaban en una plataforma, mi última conexión con la vida que había construido. Esa noche cambié mi reloj, un regalo de aniversario de Melody valuado en $3,000, por un Honda Civic del año 2008 con 200.000 millas y una calefacción que solo funcionaba en alto. El Civic se convirtió en mi hogar, mi oficina, mi mundo entero, comprimido en 40 pies cuadrados de tela manchada y plástico agrietado. Aprendí las reglas de la vida sin hogar rápidamente. Rotar los lugares donde estacionas para que seguridad no te note. Las áreas de descanso son más seguras que las calles. Los paraderos de camiones tienen duchas, si puedes pagarlas. La IMCA ofrece pases de un día por $10 cuando necesitas sentirte humano otra vez. El orgullo es caro cuando eres pobre. Durante 2 meses, no se lo conté a nadie. Mi hermano Dale llamó 2 veces, pero dejé que las llamadas se fueran al buzón de voz. Mi madre, de 78 años y viviendo de la seguridad social en Florida, no necesitaba saber que su hijo exitoso comía de bancos de alimentos. La vergüenza era un peso físico, más pesado que el hambre. El trabajo por día se convirtió en mi ingreso. Cargar camiones en almacenes por $60 en efectivo. Pintar apartamentos para caseros miserables que pagaban por debajo de la mesa. Mover muebles para estudiantes universitarios que evitaban mirarme a los ojos. A los 49 años, mi espalda gritaba en cada turno. Pero quejarse era un lujo que no podía pagar. La peor parte era ver mis antiguas camionetas por Columbus. Ulbrook Plumbing Services, el logotipo que yo mismo había diseñado, ahora conducido por desconocidos. Una vez observé desde mi coche mientras atendían el Marriott del centro, un contrato que yo había negociado 5 años atrás. El nuevo técnico lo estaba haciendo mal,
usando piezas baratas que yo jamás habría permitido. Pero ya no era mi problema. Melody había mantenido a Russell como capataz durante exactamente 2 meses antes de reemplazarlo con el primo de Brent, alguien que jamás había sostenido una llave inglesa pero tenía un MBA. Russell me encontró en un área de descanso una noche y me entregó $200 por la ventana. El negocio se está hundiendo, Tom. Ya perdió la mitad de los contratos. No entiende que las relaciones importan más que las hojas de cálculo. No es mi problema, dije. Pero ambos sabíamos que era una mentira. Ese negocio había sido mi hijo antes de que nacieran mis hijas. El invierno en Ohio, viviendo en un coche, es un tipo especial de infierno. El frío se cuela por cada grieta, encuentra cada debilidad. Encendía el motor para calentarme hasta que el indicador de gasolina bajaba demasiado. Luego me enterraba en un saco de dormir diseñado para temperaturas que yo jamás alcanzaba. Algunas mañanas se formaba hielo por dentro del parabrisas debido a mi respiración. La comida se convirtió en una obsesión. La iglesia metodista servía almuerzo los martes. La Salvation Army ofrecía cena lunes, miércoles y viernes. Los bancos de alimentos pedían prueba de domicilio, que yo no tenía. Pero algunos voluntarios miraban hacia otro lado. Aprendí a hacer que una lata de frijoles durara 2 comidas, a guardar paquetes de galletas de las sopas comunitarias, a ignorar el hambre constante que se volvió mi estado natural. Mis hijas nunca llamaron. Les envié cartas a sus residencias en la Universidad Estatal de Ohio, explicando mi versión, rogando que me escucharan. Regresaron sin abrir. Melody había envenenado ese pozo por completo. Para ellas, yo era el villano que había traicionado a su madre, robado su seguridad, mostrado mi verdadera naturaleza tras décadas de engaño. 6 meses en la indigencia, había olvidado cómo se sentía la esperanza. Mi teléfono, mantenido activo gracias a un programa de asistencia del gobierno, se había convertido solo en un reloj y una aplicación del clima. Ya nadie llamaba. Nadie necesitaba a Tom Ulbrook, expropietario de un negocio, actual don nadie. La depresión no es dramática cuando eres homeless. No son gritos ni llanto. Es mirar el techo de tu coche durante horas, incapaz de moverte, incapaz de importarte. Es observar a la gente normal vivir vidas normales y sentir que los ves desde otra dimensión, separados por un vidrio que no puedes romper. Pero algo en mí se negó a morir del todo. Tal vez era la voz de mi padre. Muerto hacía 37 años, pero aún clara. Los hombres Ulbrook no se rinden. Tal vez era puro rencor. El deseo de sobrevivir solo para demostrar que Melody se equivocaba al decir que yo me derrumbaría sin ella. O tal vez era simple terquedad biológica, la misma que construyó un negocio desde cero. Aquella tarde de martes, me habían rechazado de una cuadrilla de construcción por ser demasiado viejo. «Eres una responsabilidad», dijo el capataz, sin mala intención. Había conducido hasta el área de descanso afuera de Dayton, contado mis $17 3 veces como si pudieran multiplicarse, y abierto esa lata de frijoles que sabía a rendición. Entonces sonó el teléfono. Era Denise Calderón, desde Alaska, hablando de una propiedad que había olvidado que existía, impuestos que jamás supe que debía, y compañías petroleras ofreciendo millones por derechos minerales sobre tierras que heredé de un tío al que había visto una sola vez, el tío Virgil. Lo recordé entonces más claramente que en décadas. Alto, curtido, silencioso. Había llegado a nuestra casa cuando yo tenía 7 años, manejando una camioneta que parecía haber cruzado el Ártico solo por fuerza de voluntad. Mi padre, su hermano menor, lo abrazó con lágrimas en los ojos. Hablaron hasta tarde mientras yo fingía dormir, escuchando historias de Alaska, de oportunidades tomadas y perdidas, de una tierra que parecía interminable. «Prométeme algo, muchacho», me dijo Virgil antes de irse. Se arrodilló, las rodillas crujiéndole, sus ojos a la altura de los míos. «Cuando la vida te derribe, y lo hará, recuerda que el suelo en el que estás tirado puede valer más que el cielo que estás mirando». Yo pensé que era una tontería, los desvaríos de un viejo extraño. Ahora, 42 años después,
sentado en un coche que olía a fracaso y frijoles, lo entendía. Él lo había sabido. De algún modo lo había sabido. Que un día su sobrino necesitaría un milagro, y había pasado 25 años en Alaska asegurándose de que uno lo estuviera esperando. El correo de Denise contenía todo. Escrituras, registros de impuestos, estudios geológicos, cartas de petroleras con ofertas que hacían retorcer mi estómago vacío, 20 millones por los derechos minerales, más si vendía la tierra completa, suficiente para reconstruir mi vida 10 veces. Pero antes, $47,000 en 3 días. Volví a recorrer mis contactos una vez más. El número de Dale seguía allí, sin cambios, desde que él mismo lo programó en mi teléfono hacía 5 años, en la cena de cumpleaños de mamá. Mi hermano menor, exitoso, que me advirtió sobre Melody, que construyó su consultorio dental sin drama ni traiciones, que hizo todo bien mientras yo hacía todo mal. La vergüenza de llamarlo era aplastante. Pero 20 millones esperaban bajo el permafrost de Alaska, y la vergüenza era otro lujo que no podía permitirme. Presioné llamar antes de pensarlo demasiado. Sonó 2 veces. Tom, por Dios, llevo meses intentando contactarte. ¿Dónde estás? Necesito ayuda, dije, con las palabras rasgándome la garganta. No por mí. Por la memoria de papá. Por el tío Virgil. ¿Cuánto? Preguntó de inmediato Dale. Sin preguntas, sin sermones, sin condiciones. 47,000. Puedo explicarlo todo, pero lo necesito para el viernes o perderé algo que vale 20 millones. Lo tendrás mañana. ¿A dónde lo envío? El miércoles por la mañana, estaba en la oficina de registros del condado de Fairbanks, vistiendo la única ropa limpia que me quedaba y sosteniendo un cheque de caja por $47,000. Mis manos temblaban mientras lo deslizaba por el mostrador hacia Denise Calderón, que lucía exactamente como sonaba por teléfono, eficiente, firme y ligeramente divertida por el drama que irrumpía en su oficina normalmente silenciosa. Cortando un poco, señor Ulbrook, dijo mientras estampaba el recibo. La subasta estaba programada para el viernes al mediodía. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora usted es dueño de 340 acres de tierra muy valiosa en Alaska, libres y sin deudas, respondió, entregándome una carpeta gruesa de documentos. Y le sugiero que conteste su teléfono. No ha dejado de sonar. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, mi teléfono vibró. Número desconocido, código de área de Alaska. Señor Ulbrook, habla James Fitzgerald de Proto Oil Corporation. Nos han informado que ha liquidado el gravamen de impuestos sobre la parcela 78B451. Nos gustaría reunirnos de inmediato para discutir nuestra oferta. En menos de 1 hora estaba sentado en un Denny's justo a un lado de la autopista número 3, el único restaurante que podía permitirme para una reunión. 3 ejecutivos se sentaron frente a mí, cada uno representando a diferentes compañías petroleras, cada uno tratando de no mostrar lo desesperados que estaban. No me había duchado en 3 días, llevaba una camisa de Goodwill con las iniciales de otra persona en el puño, y aún así esos millonarios me trataban como si yo tuviera todas las cartas, porque las tenía. James Fitzgerald, de Proto, habló primero, deslizando una carpeta por la mesa entre las tazas de café y los menús intactos. Señor Ulbrook, nuestros estudios geológicos indican que su terreno se encuentra sobre aproximadamente 50 millones de barriles de petróleo recuperable. Estamos preparados para ofrecerle 22 millones por los derechos minerales. Usted conserva la propiedad superficial. La ejecutiva de Northern Reserve Energy, una mujer llamada Patricia Wong, soltó una risa breve y seca. No lo insultes, James. Señor Ulbrook, 25 millones, pago inmediato, sin contingencias. El tercer ejecutivo, Robert Apex, de Apex Petroleum, aún no había hablado. Era mayor, de cabello plateado, con la expresión paciente de quien ha ganado más negociaciones de las que ha perdido. Cuando finalmente habló, su voz fue tranquila. Caballeros, señorita Wong, dejemos de bailar alrededor del asunto. Señor Ulbrook, la tierra de su tío está ubicada entre 3 de nuestras operaciones actuales.
Quien controle esos derechos minerales controla el desarrollo completo del campo. Por eso estamos aquí, y por eso usted puede poner el precio. Entonces ponga usted el suyo, dije, sorprendido por lo firme que sonó mi voz. 30 millones por los derechos minerales, más un 3% de regalías por cada barril extraído durante los próximos 50 años. Según las proyecciones actuales, eso equivale aproximadamente a 3 millones anuales solo en regalías. Patricia Wong empezó a responder, pero levanté la mano. Una mano que había destapado inodoros hacía 6 meses, que había firmado todo lo que poseía entregándoselo a una mujer en la que confiaba, que había comido de botes de basura cuando el hambre era insoportable. 32 millones, 3% en regalías, y quiero 10 millones transferidos en 72 horas. Robert Apex sonrió como si hubiera pasado una prueba. Hecho. Firmamos el acuerdo inicial allí mismo, en el Denny's, entre los menús pegajosos y las luces fluorescentes, mientras camioneros comían panqueques en mesas cercanas. El trato más importante de mi vida, con un valor mayor que todo lo que había perdido multiplicado por 7, se cerró en un asiento remendado con cinta adhesiva. El jueves por la mañana, Dale manejó desde Michigan. Yo seguía en el Civic en la parada de descanso cuando su BMW se estacionó a mi lado. Salió, me miró una sola vez para ver cómo estaba viviendo, y me abrazó con una fuerza que rompió algo dentro de mí que llevaba meses sosteniendo solo con orgullo y terquedad. ¿Por qué no llamaste antes?, preguntó. Orgullo, respondí. Orgullo estúpido y costoso. ¿Y qué es eso de tío Virgil y 20 millones? Le mostré todo, los documentos, los contratos, la confirmación pendiente de transferencia. Lo leyó 2 veces y luego me miró con una expresión que jamás había visto en mi exitoso hermano menor. Asombro. Él te salvó, dijo Dale en voz baja. Ese ermitaño loco que vivía en una caravana en Alaska te salvó. El viernes a las 3 de la tarde, la transferencia llegó a mi cuenta, 10 millones. El banco llamó 3 veces para confirmar que no era fraude. Yo estaba sentado en mi coche, mirando la cifra en la pantalla de mi teléfono, incapaz de procesar que esos dígitos me pertenecían. Mi primera compra fue una habitación en un Holiday Inn. No el Ritz, no el Four Seasons, solo una habitación limpia con ducha caliente y una cama que no requería doblar mi cuerpo como un pretzel. Estuve bajo esa ducha durante 1 hora, el agua tan caliente que quemaba, lavando 6 meses de lavamanos de paradas de descanso y toallas de papel. La segunda compra fue una llamada a mis hijas. Amber contestó al tercer timbrazo. Papá, su voz sonaba cautelosa, desconfiada. No estoy llamando por dinero, cariño. No estoy llamando para hablar de tu madre. Te llamo porque te quiero, y porque quiero que sepas que, sin importar lo que te hayan dicho o lo que creas, eso nunca va a cambiar. Hubo silencio, luego un pequeño sollozo. Mamá dijo que llamarías algún día, para manipularnos. No intento manipular a nadie. Solo quería escuchar tu voz, decirte a ti y a Brooke que estoy bien y que las amo a las 2, nada más. Papá, ¿de verdad estás viviendo en tu coche? Russell nos lo dijo cuando lo vimos en Kroger. Ya no, dije. Las cosas están cambiando. Pero incluso cuando sí lo hacía, incluso en mi punto más bajo, tú y tu hermana eran lo que me mantenía en pie. Hablamos durante 1 hora. Brooke se unió en altavoz. La verdad sobre Melody y Brent empezaba a agrietar la narrativa de su madre. Ellas habían notado cosas. Brent prácticamente viviendo en la casa antes de que el divorcio se finalizara, historias de su madre que no encajaban del todo, el negocio hundiéndose bajo su administración. ¿Podemos verte?, preguntó Brooke finalmente. Cuando quieran. El sábado por la mañana me reuní con el mejor despacho legal de Columbus. No por venganza, aunque me aseguraron que teníamos bases sólidas para cargos de fraude contra Brent y Melody, sino por protección, para asegurar que este golpe de suerte no pudiera ser tocado por quienes intentaron destruirme. El socio principal, Marcus Chen, revisó el decreto de divorcio y negó con la cabeza. La ironía es perfecta. Como ellos se quedaron con todo en el divorcio,
no tienen derecho a herencias ni a bienes adquiridos después del fallo final. Su exesposa se separó legalmente de la misma fortuna que pudo haber compartido. Esa tarde pasé frente a mi antiguo negocio. Un cartel de "Se vende" estaba clavado frente al edificio que había comprado hacía 15 años. Russell tenía razón. Melody había destruido en 18 meses lo que a mí me tomó 22 años construir. El estacionamiento estaba vacío, excepto por una camioneta, mi furgoneta original, la que había conservado por razones sentimentales, ahora oxidándose detrás del contenedor de basura. No sentí nada. Ni satisfacción ni tristeza, solo una paz extraña. Ese negocio había sido la obra de mi primera vida. Ahora tenía recursos para una segunda. Una construida sobre roca en vez de confianza en las personas equivocadas. El primer cheque millonario que escribí fue para Dale, devolviéndole 20 veces lo que me había prestado. Él trató de rechazarlo, pero insistí. Tú me salvaste cuando nadie más lo hizo, le dije. No solo me prestaste dinero. Me devolviste la vida. Compré un apartamento modesto de 2 habitaciones en Denver. Lo pagué en efectivo. Nada lujoso. Después de vivir en un Honda Civic, cualquier lugar con baño era un palacio. Lo amueblé de forma simple, una cama que no exigía contorsionar mi columna, un sofá que no era un asiento de conductor, una cocina donde podía cocinar frijoles en una olla en lugar de comerlos fríos de una lata. Mis hijas me visitaron 2 semanas después de que el dinero se hiciera efectivo. Se quedaron mirando mi apartamento sencillo, confundidas por la falta de extravagancia. «Papá, tienes 30 millones», dijo Amber. «¿Por qué vives así?» «Porque aprendí la diferencia entre tener dinero y necesitar mostrarlo», les respondí. «Tu madre y yo construimos una vida basada en las apariencias. Mira a dónde nos llevó eso». La verdad sobre su madre salió a la luz poco a poco. Brent la había dejado 3 meses después de que se finalizara el divorcio, yéndose con otra divorciada adinerada que había conocido en el club de campo. El negocio estaba desangrándose, reducido a 3 empleados de los 12 que tuvo alguna vez. Había puesto la casa en venta, pero no podía encontrar compradores al precio que pedía. «Llora mucho», me dijo Brooke en voz baja. «Toma vino y habla de lo injusta que es la vida». No sentí satisfacción al escuchar eso. Melody había sido mi esposa durante 24 años, la madre de mis hijas. Su caída no me daba alegría, solo una triste comprensión de cómo la avaricia y la traición envenenan todo lo que tocan. La investigación que mis abogados iniciaron reveló la profundidad de la corrupción de Brent. Había orquestado esquemas similares con otros 4 clientes, siempre apuntando a hombres exitosos que confiaban por completo en sus esposas. El FBI intervino cuando descubrieron que había estado lavando las ganancias a través de cuentas en el extranjero. Lo inhabilitaron, lo arrestaron y finalmente fue sentenciado a 8 años en una prisión federal. La jueza Patricia Thornton, quien había fallado en mí con tanta contundencia, renunció de manera repentina por motivos personales cuando la investigación reveló depósitos inusuales en sus cuentas que coincidían con los casos más importantes de Brent. Las noticias locales cubrieron la historia durante una semana. Yo la observé desde mi apartamento en Denver, sintiéndome vindicado, pero no victorioso. Creé la Fundación Virgil Ulbrook con $5 millones como financiación inicial. Su misión, ayudar a padres divorciados que lo habían perdido todo a reconstruir sus vidas, no solo en lo financiero, sino en lo emocional y lo práctico. El primer beneficiario fue Michael Chen, un plomero de Detroit que vivía en su camioneta con sus 2 hijos pequeños, después de que el abogado de su exesposa aplicara tácticas similares al manual de Brent. «No lo entiendo», me dijo Michael cuando le entregué el cheque por $50,000. «¿Por qué ayudarías a un desconocido?» «Porque alguien a quien nunca conocí de verdad me ayudó a mí», respondí, pensando en el tío Virgil, en su tráiler de Alaska, pagando impuestos sobre tierra congelada durante 25 años. A veces, la salvación llega de lugares inesperados. La fundación creció rápidamente. En un año habíamos ayudado a 43 hombres a pasar de la indigencia a la estabilidad.
Cada historia de éxito curó algo dentro de mí que la traición de Melody había roto. Descubrí que el propósito valía más que cualquier cantidad de dinero. Vi a Melody una última vez 18 meses después de aquella llamada desde Alaska. Estaba en Columbus visitando a mis hijas, echando gasolina en una estación sobre High Street. Ella llegó en un Toyota Camry de 10 años, el tipo de coche que habría despreciado durante nuestro matrimonio. Nuestras miradas se encontraron desde lados opuestos de la isla de bombas. Se veía mayor, cansada, con el tipo de derrota que yo había reconocido en mi propio reflejo durante aquellos 6 meses en el Civic. Empezó a hablar, tal vez para disculparse, tal vez para pedir dinero, tal vez solo para reconocer la ironía cósmica de nuestro intercambio de destinos, pero yo simplemente terminé de cargar gasolina, subí a mi camioneta, una Ford fiable, nada ostentosa, y me fui. No quedaba nada por decir. Mis hijas se graduaron sin deudas, con sus fondos universitarios intactos a pesar de todo. Amber entró a la escuela de medicina. Brooke se convirtió en ingeniera. Me visitan con regularidad ahora, trayendo novios a los que intento no aterrorizar con mi energía de padre protector. Nuestra relación se reconstruyó lenta y honestamente, sin el peso de las mentiras entre nosotros. Russell compró mi antiguo negocio por $200,000, una fracción de su antiguo valor, pero lo único que podía pagar. Yo mantuve la nota personalmente y la perdoné después de 6 meses. Él lo ha reconstruido correctamente y Ulbrook Plumbing Services nuevamente tiene contratos por toda Columbus. A veces me llama para pedir consejo y yo estoy feliz de dárselo. Conservo 3 fotos en mi escritorio en Denver. Una de mis hijas en su graduación. Una de mi padre, quien murió cuando yo tenía 12 años pero cuya voz todavía me recuerda que los Ulbrook no se rinden. Y una del tío Virgil. Esa única foto de su visita cuando yo tenía 7, ambos sosteniendo cañas de pescar frente a su camioneta oxidada. En la parte trasera de la foto, con su caligrafía temblorosa, escribió: «La familia es riqueza que se multiplica con el tiempo». Él pagó impuestos por esa tierra de Alaska desde 1973 hasta 1998, gastando probablemente $50,000 en 25 años para mantener la propiedad de algo que todos pensaban que era tundra sin valor. Nunca la desarrolló, nunca la vendió, ni siquiera la visitó en sus últimos años. Simplemente la conservó, como si estuviera esperando algo. Ahora entiendo que estaba esperando a que yo la necesitara. De alguna manera, ese tío ermitaño al que conocí solo una vez sabía que algún día su sobrino perdería todo y necesitaría un milagro escondido bajo el permafrost de Alaska. Él invirtió en mi salvación décadas antes de que yo necesitara ser salvado. Los $32 millones cambiaron mi vida, pero no de la forma que muchos imaginarían. No manejo autos deportivos ni vivo en mansiones. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Aprendí que la riqueza no es lo que puedes comprar, sino la libertad de elegir. La libertad de ayudar a desconocidos que te recuerdan a ti mismo en tus peores días. La libertad de perdonar sin olvidar. La libertad de reconstruir sin buscar venganza. Cada mañana me despierto en mi apartamento modesto, preparo café en una cocina de verdad y reviso los correos de la fundación. Historias de hombres destruidos por la traición, viviendo en coches, comiendo frijoles fríos, aferrándose a la esperanza con las uñas. Cada uno recibe respuesta, recibe ayuda, recibe la oportunidad que yo tuve porque un tío extraño en Alaska creyó en un tipo distinto de interés compuesto. Melody me robó el dinero, pero me dejó algo invaluable, el conocimiento de que podía sobrevivir a cualquier cosa. Que el fondo del pozo tiene un sótano. Y que incluso en ese sótano podría haber petróleo esperando a ser descubierto. Solo tienes que sobrevivir lo suficiente para encontrarlo. Los $47,000 de impuestos atrasados que pagué, enmarqué el recibo. Cuelga en mi oficina con una inscripción sencilla. La mejor inversión que nunca supe que hice. El tío Virgil murió solo, en una casa rodante en Alaska, probablemente comiendo frijoles de lata como yo en aquel Civic. Pero murió sabiendo que había dejado a su sobrino algo más que tierra. Había dejado una lección sobre paciencia, sobre jugar el juego largo,
sobre cómo la riqueza familiar no siempre se mide en dólares, sino en la determinación de ayudarnos unos a otros a través de décadas y distancias. A veces las mayores fortunas están escondidas en los lugares más inesperados. A veces están protegidas por ángeles que parecen ermitaños, resguardadas por décadas de impuestos pagos y paciencia silenciosa. A veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que siempre fue tuyo. A veces la salvación viene de Alaska, de un tío al que conociste una vez, de una tierra que ni siquiera sabías que existía. A veces llega exactamente cuando más la necesitas. Si esta historia te resonó, si alguna vez enfrentaste traición o pérdida, o encontraste esperanza en lugares inesperados, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo si tocó tu corazón. Compártelo con alguien que necesite escuchar que tocar fondo no es el final. Y suscríbete al canal para más historias de resiliencia, redención y las extrañas maneras en que la vida equilibra sus balanzas. Recuerda, tu milagro podría estar esperándote donde menos imaginas. Gracias por escuchar mi historia.